la ciudad fronteriza que une a Colombia con Venezuela, ha sido escenario en los últimos meses de hechos criminales brutales, en la que se señala al menos la participación de 4 organizaciones extranjeras de las 25 que las autoridades policiales han identificado que operan allí. Atentos al siguiente reporte. Cúcuta, Colombia. Territorio: 1.176 kilómetros. Población: 812.176 habitantes. Cúcuta conecta a Colombia y Venezuela en una ruta tradicionalmente peligrosa por ser frontera, similar a Sinaloa en México. No, yo creo que tampoco podemos llegar a hacer una comparación de esa. Cúcuta es una zona donde hay control de las autoridades. Cúcuta no es Sinaloa. Cúcuta, si bien sí es una ciudad muy violenta, incluso dentro de Colombia no es la ciudad más violenta. Como recoge bajo el anonimato este periódico local. Esto parecía como si viviéramos en Sinaloa, en México, donde los narcos son despedidos echando la bala, con rancheras y licor. Eso nos dio mucho miedo y lo mejor fue encerrarnos en las casas. Lo que revivió el miedo entre comerciantes. Yo no tengo por qué tener problemas con ustedes, si ustedes lo que me cobraron, yo lo pagué, yo en ningún momento me le corrí ni nada de eso. Periodistas, líderes sociales, funcionarios públicos. Me agarraron robando ahí en el supermercado. No lo vuelvo a robar más. No va a volver a robar porque la próxima vez le va a ir mal. Está robando con los otros. Eran como cinco motos. Y la comunidad en general, al punto de que ya no se puede sacar ni siquiera tranquilamente la basura, como se evidencia en este video. Llega el diálogo, la buena comunicación, damos nuestro billete, vamos a dialogar, vamos a llegar al acuerdo como tiene que ser y que todo esté en paz. Cúcuta hoy está en el ojo del huracán por la ola de asesinatos registrados en las últimas semanas. Son señores que están armados, con precauciones que están armados. 129 personas han perecido a causa de la violencia de enero a junio de este 2024. Hemos identificado pues claramente presencia del Tren de Aragua en Cúcuta, más que todo en su área metropolitana hacia Villa del Rosario, por ejemplo. Está también los AK-47 que se han vuelto más poderosos en los últimos años, han crecido bastante. Busquen de alinearse por las buenas, porque por las malas ya ustedes saben, la guerra va a continuar. AK-47. Que 25 estructuras criminales imponen, 4 de ellas extremadamente letales, incluyendo 2 de origen venezolano, que se fortalecen con el flujo migratorio. Porque son los que mayor capacidad de acción tienen. Esto no es para decir que solo existan bandas venezolanas en el contexto urbano de Cúcuta, también hay bandas colombianas que llevan muchos años en el territorio y que en este momento lo que están viendo es su poder amenazado. Es una banda que ha encontrado complicidad en algunos sectores de la fuerza pública, como el caso de la Policía Metropolitana, pero también miembros, por ejemplo, de la Policía de Tránsito de Villa Rosario, también fueron capturados por tener nexo con esta banda. Y que siguen operando a sus anchas a pesar de que los peces gordos ya están tras las rejas. Papá, manden la plata lo más rápido posible, que es una deuda vieja que me están cobrando. Ever Carreño Corredor, alias Porras, líder de los Porras, cárcel La Picota en Bogotá, Colombia. Y que ese delincuente desde ahí sigue ordenando esas actividades criminales en la ciudad, articulado con un delincuente que se llama Saúl. Johuar Saúl Hernández, alias Saúl, líder de los AK-47, cárcel de Tocuyito, estado Carabobo, Venezuela. Ese delincuente también sigue generando órdenes desde allá mismo y activando actividades delincuenciales aquí en la ciudad de Cúcuta. Quienes pelean contra Jason Omar Pavón, alias Pepino, líder de los Manzaneros, otras bandas y grupos armados por el control territorial, tráfico de drogas, de migrantes y los ingresos por extorsión. A todos esos cambistas del centro de Cúcuta, a partir de hoy le van a copiar a AK-47 y los del norte. El que consigamos pagándole a Pepino va para homicidio. A lo anterior que está manifestando se suma los actores delincuenciales independientes,
que no pertenecen directamente a las estructuras, sino que delinquen en forma individual, en esa red de acomodamiento donde se presentan esos casos de homicidio. Porque el señor Jaime Vázquez, por ejemplo, que era un líder social, un peor ciudadano, no era pues integrante de una organización criminal, porque el rector de un colegio que fue asesinado en un restaurante muy prestigioso en la ciudad de Cúcuta no era integrante de una organización criminal, porque un minero que fue asesinado en días pasados en una cafetería de la ciudad de Cúcuta no era integrante o pertenecía a una organización criminal. Luego eso es una excusa y da una muestra de cómo se han tomado las autoridades en el territorio el tema de la seguridad. Entonces, si cada semana hay cientos de operativos policiales con incautaciones de armas de guerra, todas son de fabricación industrial, no son de fabricación artesanal, lo que evidencia que hay un gran flujo de armas que están transitando en esa frontera. Más equipos de seguridad. Contamos aproximadamente con unos 15 vehículos artillados, tanques, digamos la llegada de otros 12 para la frontera en el área metropolitana. Militarización y análisis de la problemática. Y lo que vemos es que el gobierno local tiene una desconexión con el gobierno departamental y con el gobierno nacional. Pero lo que es mucho más gravoso, hay una desconexión entre las instituciones que tienen en su competencia o sobre su haber la competencia de investigar, de perseguir, de juzgar y de mantener privado de la libertad quienes han sido capturados previamente. ¿Por qué Cúcuta sigue tan violenta? Yo creo que con la apertura de fronteras, sí. Los venezolanos que habrán unos que tienen papeles colombianos también y se vienen, ¿no? Y entonces eso es la causa de que haya tanta inseguridad. Por la guerra que hay entre las bandas, o sea, por el territorio, por marcar cada quien el territorio. Y sumado a eso el otro flagelo, que son los grupos armados al margen de la ley, que ya han existido por décadas acá en el departamento. El tablero criminal en Cúcuta sería el siguiente. De las 10 comunas, las de mayor violencia son las 7 y la 8, sin dejar de lado las 6 y 1, que también están experimentando un aumento de la delincuencia preocupante. Cúcuta como caso de estudio es muy interesante porque hemos visto en otras zonas del país, como por ejemplo en Bogotá, que han intentado entrar las bandas venezolanas, pero la criminalidad local ha estado muy establecida. Y en la que esta experta identifica esta variable. Los arrestos no son efectivos en afectar los grupos criminales a largo plazo, a menos de que tú tengas capturas de personas de alto nivel dentro del grupo. ¿Sí? Muchas de esas capturas tienden a ser personas que están en los rangos más bajos de los grupos criminales y que son fácilmente reemplazables. Que atribuye a la eterna piedra en el zapato. Y también hay un problema de confianza, ¿sí? Muchas de las víctimas de estos grupos, muchas de las zonas donde se generan esta violencia son zonas donde hay muchas personas migrantes. Y el miedo a denunciar, por ejemplo, por miedo a ser deportado, por miedo a ser discriminado, eso también lleva a que las personas no confíen en el accionar de la policía y no denuncien, por ejemplo, los delitos. Si en 3 días no me pagas el billete y me quieres agarrar para loco, que no tiene, te va a pasar lo que le pasó al de la carnicería y el del restaurante. Verdad Abierta reveló que hay nuevas dinámicas y actores ejerciendo violencia en 10 municipios de Colombia, donde Cúcuta encabeza con el mayor número de masacres, 17, seguido de Tumaco y Bogotá con 12. Los expertos Carlos Arturo Ramos y Enrique Perdiz proponen. Una de las estrategias debe ser negociar con estas organizaciones que se dedican hoy al crimen. La segunda, ¿cuál es? Bueno, la causa es que no hay un paquete de medidas económicas para beneficiar a los jóvenes, a la juventud, que es la que está especialmente siendo capturada por la criminalidad, ¿sí? Conquistada por la criminalidad, y en consecuencia, pues, esa gente no tiene otra alternativa sino la de delinquir, aunque muchas personas sean enemigas de esa tesis. Hay que revisar también quiénes están detrás de esas bandas, porque lo otro es que los homicidios tratan de disfrazarlo como si fueran peleas de narcotráfico. La violencia en Cúcuta refleja una dura realidad que golpea a toda Colombia. Cada vida perdida y cada delincuente libre aumenta la impotencia y el terror de la ciudadanía. Mire, es que se va a robar la otra, claro. SOS para Cúcuta Norte de Santander. La delincuencia sigue haciendo de las suyas. Aquí estamos nosotros, aquí estamos. Busquen la manera de alinearse con nosotros. Lo que hay que ser claro es que aquí en Cúcuta, se llame como se llamen las estructuras, venimos afectándolas en forma significativa